Muchas gracias al grupo de música. Me encanta ver a Pastor Matías tocando la guitarra. Muchas gracias por dirigirnos también. Gracias a todos por tenernos, a todos ustedes por recibirnos en esta mañana. Venimos desde la linda ciudad de Katy, está cerca de Houston. Nos toma 9 horas en avión. Primera vez que estoy en Argentina. Había escuchado mucho acerca de Argentina, había visto la televisión argentina, aunque no lo crean, en Guatemala se miraba Telefe. Sí. Y siempre trato de ver los partidos con narradores argentinos porque ellos sí saben de fútbol. Y me cuesta un montón ver los partidos, pero sí sé un poquito de Argentina, me gusta mucho y es un privilegio, un honor, un sueño para mí estar aquí en Argentina. Veo que Argentina es muy europea. El otro lado de Latinoamérica es más como la conquista española, pero Argentina es bien europea, muy lindo, muy lindo. Tiene un lindo país y sobre todo, qué privilegio estar acá, donde Dios está haciendo una obra preciosísima. Es algo que nosotros como hispanos o que hablamos español hemos deseado que Dios hiciera algo así por muchos años y hemos tenido el hambre por la palabra de Dios y por la exposición correcta de la palabra de Dios. Nuestra iglesia Cornerstone les manda un saludo muy caluroso y amable a todos ustedes. Hemos estado orando por esta congregación, por el ministerio de Pastor Matías, también de su papá Eduardo y toda su familia y lo que Dios puede hacer, y por los otros brazos de este ministerio alrededor del mundo. Y Dios está usando esta iglesia de una manera poderosa y nosotros desde Katy, Texas, en Cornerstone, estamos sorprendidos y contentos ver la obra de Dios y el hambre que tienen por su palabra. Así que ustedes son nuestros hermanos a la distancia, nuestros hermanos en el sur y nosotros al norte. Ha sido una bendición. También mi esposa les manda saludos. Mi esposa se llama Julie y nuestro bebecito tiene el mejor nombre de todos. Matías se llama. Matías Samuel. Y tiene 1 año y medio. Yo le digo el gordito. Y lo amo mucho. Hoy me mandó un video. También feliz día al padre, a todos los padres. Aquí celebran hoy, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Así que felicidades a todos los padres. Y me mandó un video mi esposa con mi bebecito Matías diciendo feliz día al padre. Algo muy lindo. El día de ayer terminamos nuestra conferencia y es mi primera vez que estoy acá. Y Pastor Matías nos dio como un comando militar. Nos habló acerca de predicar para un avivamiento. Y yo estaba sentado allá atrás y mi corazón ardía, pastor. Y el escuchar la palabra de Dios explicada con pureza y sencillez fue un gran impacto, ha sido un gran impacto para mí, y escucharla en español, lo cual es raro, ¿no? Cuesta escuchar un mensaje exegético lleno de un corazón que quiere servir al Señor, pero también lleno del poder de la palabra de Dios. Muchas gracias, Pastor Matías. Y escuchándolo a él, viendo lo que Dios está haciendo en Argentina desde que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, a Matías y el ministerio, nos damos cuenta que Dios está haciendo una reestructura, una reforma en Latinoamérica. Y es algo imparable, es algo que Dios está haciendo, es algo que solo Dios puede hacer. No hay ningún mérito nuestro. Y ayer Pastor Matías nos explicaba claramente desde el libro de Nehemías, de Nehemías, perdón, lo dije en inglés, perdón, de Nehemías, cómo Dios levantó a un grupo de hombres que estaban listos, capaces para poder enseñar la palabra y a través de la palabra una total reforma para su pueblo. Así que les invito el día de hoy igual al libro de Nehemías, y todo el contexto ya lo hizo Pastor Matías ayer, así que pueden escucharlo. Pero en el libro de Nehemías, pueden escucharlo cuando puedan, en el libro de Nehemías, solo un dato interesante acerca del libro de Nehemías y Esdras es que si ustedes tuvieran una Biblia judía, una Biblia en hebreo, van a encontrar que estos dos libros están combinados, son uno. Usualmente se pone al final del Antiguo Testamento, del Tanaj, así se dice en hebreo,
y son libros históricos que hablan, Esdras y Nehemías hablan acerca del pueblo de Israel y lo que estaba sucediendo después del exilio a Babilonia. Cuando llegamos a Nehemías, si buscan por favor Nehemías capítulo 1, ese va a ser nuestro texto el día de hoy. Cuando llegamos a Nehemías capítulo 1, han pasado entre 80 y 90 años desde Daniel 12. ¿Qué pasa en Daniel 12? ¿Se recuerdan que Nabucodonosor toma a los príncipes, a lo mejor de lo mejor de lo mejor del pueblo de Israel y los lleva cautivos a Babilonia? Y tenemos a Daniel y sus amigos y pasan diferentes reinos. Y en el capítulo 9 de Daniel, Daniel abre la profecía de Jeremías 29 y ora a Dios y le pregunta: ¿hasta cuándo, Dios, vas a completar esta promesa que nos has dado de volver a Israel? Inclusive en ese capítulo hay una oración donde Daniel ora y pide perdón a favor de su pueblo. Y luego pasan los años y el Señor levanta a un escriba, que hoy le llamaríamos un pastor, alguien que apacienta las ovejas. También le podríamos llamar un teólogo, le podríamos llamar un expositor bíblico. Y ese expositor bíblico que Dios levanta, el cual funcionaba como sumo sacerdote, fue Esdras. Y a la par de Esdras, Dios levanta un gobernador, podríamos decirlo, inclusive él tenía la capacidad de construir, un arquitecto, pero era más como un albañil. ¿A quién tienen albañiles? Claro, era como una especie de albañil importante, con un cargo importante. Era una persona que estaba en las esferas más altas de esa época, que era Nehemías. Y ayer que el pastor Matías predicaba, me hacía pensar cómo la iglesia local puede acompañar al que predica. Cómo la iglesia local puede acompañar a la reforma que Dios está haciendo. Nuestro pastor Matías nos decía ayer, a predicar por un avivamiento, a predicar de forma expositiva. Cómo el pueblo de Dios debe acompañar esa reforma y qué provoca esa reforma desde el punto de vista bíblico. Así que les voy a leer el texto del verso 1 al 11 del libro de Nehemías y vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo algunos días y estuve ayunando, llorando delante del Dios del cielo. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guarda sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo: si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterros estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Verso 10.
y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia de tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Era yo entonces copero del rey. Oremos. Padre Celestial, ponemos nuestras vidas delante de ti, dispuestos a escucharte, a escuchar tu voz. Señor, te suplicamos que en la medida de tu propósito eterno, tu palabra, que es eficaz y viva, penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, para conocerte a ti, Señor, imitarte y ser como tú. Gracias, Señor, por la vida de Pastor Matías, de su papá, de su familia, y por toda la obra poderosa que estás haciendo en Argentina, Señor, que sale desde el sur hacia todas partes del mundo. Gracias, Señor, por el privilegio y el honor de la predicación de tu palabra. Enséñanos, Señor, tus caminos. Amén. El tema en esta mañana para nosotros es la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo podemos acompañar la reforma que Dios está haciendo? En el caso particular de esta iglesia, ¿cómo podemos acompañar a la predicación expositiva? ¿Cómo podemos acompañar al avivamiento de la predicación fiel de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos acompañar al hombre de Dios? La respuesta está en este texto. La respuesta es el tema de esta mañana, el ruego de un reformador. El ruego de un reformador. La respuesta está en algo que a veces nos pasa por alto. La respuesta está en algo que a veces no nos detenemos a ver y podemos ignorar la importancia que tiene. La respuesta está en rogar a Dios. A eso le llamamos oración. Oramos para diferentes cosas, oramos antes de comer, oramos cuando salimos de viaje, oramos cuando alguien está enfermo. Pero ¿cuándo oramos por una reforma? ¿Cuándo oramos por una transformación en nuestras vidas, en las vidas de nuestros familiares? ¿Cuándo oramos por una transformación en nuestras ciudades? ¿O en aquel vecino que no quiere escuchar el evangelio? La respuesta está en rogarle a Dios. Y eso hace que la carga por la obra de Dios y el propósito de Dios se comparta. Dios tiene a sus siervos, los cuales ha llamado a predicar, los cuales ha dotado. Y la función principal del predicador expositivo es explicar, enseñar y exhortar. No solo desde el púlpito, pero en el cara a cara, en el uno a uno, apacentando el rebaño de Dios, cuidándolo, protegiéndolo, pero también teniendo una visión a largo plazo de lo que Dios está haciendo. Y lo hemos visto a través de la historia de la iglesia. Una iglesia que deja de orar se seca, muere. Y estoy seguro que ustedes han estado orando por lo que Dios está haciendo el día de hoy. El resultado de la conferencia Eclesia, que nosotros estemos acá desde Katy, Texas, es el resultado de muchas personas orando y clamando a Dios por un cambio. Pudo haber sido otras generaciones y ahora estamos viendo la cosecha de Dios en ese sentido. Y quiero que tengamos en mente, miremos el versículo 1, la persona que está orando, y es Nehemías, dice acá, palabra de Nehemías, hijo de Acalías. ¿Quién es Nehemías? Bueno, Nehemías, como lo mencioné, es un constructor, le podemos llamar un albañil, que tenía una gran capacidad diplomática. Era un hombre fiel, era un hombre sencillo, pero era un hombre compungido por la necesidad espiritual de su pueblo. Y eso es todo lo que necesita el apoyo en la reforma. Necesita una persona ordinaria, una persona normal, en mi país decimos de a pie, que simplemente camina de un lugar a otro. Una persona sencilla que ama a Dios y ama a su pueblo. Y ahora miramos que el nombre Nehemías tiene un mensaje
importante. La palabra Nehemías significa consuelo. Tiene la misma raíz hebrea que el nombre Noé. ¿Se recuerdan que le pusieron a Noé, que a través de Noé iba a venir el consuelo para los padres? Y esperaban que el consuelo que había sido profetizado desde el jardín del Edén, ese consuelo donde la semilla iba a poder destruir a la semilla de la serpiente. Ellos anticipaban que el consuelo iba a ser Noé y le pusieron Noé a Noé. Nehemías tiene la misma construcción del consuelo. Y solo con el nombre de Nehemías podemos ver que el proyecto de Dios al levantar personas que soportan la reforma y la obra de Dios a través de la predicación expositiva es un consuelo de Dios, un consuelo para nosotros. ¿Y qué es lo que vamos a aprender en esta mañana? Lo que vamos a aprender es el ruego de un reformador. El verdadero reformador se hace de rodillas antes que de pie. Ruega antes de edificar, confiesa antes de actuar y se apoya en el Dios del pacto antes de apoyarse en cualquier otra persona. Prácticamente la persona que apoya la reforma y lo que Dios está haciendo a través de la predicación expositiva es una persona que camina en Proverbios 3. No se apoya en su propio entendimiento, sino que confía en el Señor. El día de hoy quisiera que pudiéramos poner esto en una frase muy sencilla. Esta es la idea principal de este sermón. Orar antes de obrar. Orar antes de obrar. Y si ustedes pueden tomar algo en esta mañana, es eso. Orar antes de obrar. Y lo vamos a ver en la respuesta de Dios a Nehemías, pero también lo vamos a ver en nuestras propias vidas. Porque si ustedes están aquí, al igual que yo, es porque alguien estaba orando por nosotros y porque nosotros hemos orado al Señor. Cada persona que Dios redime de las tinieblas, del pecado, es una oración contestada cuando Jesús oró en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Orar antes que obrar. Esa es la idea central de nuestra enseñanza en esta mañana. Y quiero que caminemos juntos en cómo podemos orar. Y en esta oración, en una oración que provoca una reforma, una oración que provoca un avivamiento, vamos a tener 7 propiedades de una oración expositiva. 7 propiedades de una oración expositiva, informada por las Escrituras. Ahora miremos la primera propiedad y pongamos nuestros ojos en el texto. Verso 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente. Y si tienen un lápiz o pueden apuntar, por favor, a un círculo en la palabra remanente, o lo pueden apuntar en sus notas. El remanente. Los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Qué terrible es cuando las personas que tú amas, su vida está en ruinas. Qué terrible es cuando la ciudad donde creciste se está cayendo a pedazos. Cuando no alcanza para comprar la leche. Cuando ves y hay dificultad social, pero hay una tragedia que nos acosa. Y así nos sentimos cuando pensamos en el lugar donde Dios nos permitió nacer. De la misma manera que estos hombres se sentían llenos de oprobio y aflicción, porque las murallas de Jerusalén. Pero había un remanente. Esa palabra remanente se refiere a un grupo pequeño de judíos que estaban ahí creyendo en las promesas de Dios para el pueblo de Israel. La palabra remanente tiene un peso importante de forma teológica. Vemos siempre que Dios utiliza esa idea tan simple de pocos, donde el remanente son aquellos los cuales Dios ha elegido y los cuales Dios va a salvar, los cuales Dios va a hacer todo para llevarlos a su gloria. Ese remanente
Es el grupo de personas por las cuales Dios opera en el tiempo que estamos viviendo. Así, de la misma manera que había un remanente del pueblo de Israel esperando, acongojados, por ese remanente es que Dios inclina su rostro para ver la aflicción de su pueblo. De la misma manera somos menos los que servimos al Señor de los que no sirven. Dios siempre tiene un remanente. Dios tiene un remanente aquí en San Justo, en Argentina, y vimos que había un remanente en Mendoza, en Tucumán. Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente en Colombia, en Cali. Dios tiene un remanente en España, en Guatemala. Dios tiene un remanente en la selva colombiana, en la selva brasileña. Dios tiene un remanente. Y Él tiene un propósito para su remanente. Cuando pensamos en ese grupo de personas las cuales Dios ha redimido o va a redimir, las cuales Jesucristo pagó, por las cuales Jesucristo pagó con su sangre, quiere decir de que esas personas necesitan ser pastoreadas. Necesitan una iglesia donde puedan crecer saludablemente. En el caso físico del texto que estamos viendo, no había un lugar donde podían desarrollar el plan y el propósito de Dios para su vida. Ahora miremos el primer aspecto, la primera propiedad de nuestra oración. Y cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Como dicen acá, lloré. Sí, ¿verdad? La doble L argentina. Lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante de Dios y del cielo. Noten, es en primera persona que Nehemías está hablando. Qué importante es que podamos escribir lo que Dios hace en nuestras vidas. Y es un desafío, pero qué importante es escribir nuestras oraciones. Porque un día cuando Dios las contesta podemos glorificar a Dios. No sé si les ha pasado que escriben lo que le están pidiendo a Dios y la congoja, y es casi que poético, ¿no? Abres tu corazón en papel y lápiz y le pones fecha y luego el Señor contesta eso. Lo vemos acá en la escritura, es una implicación natural en el texto. Nehemías está poniendo en papel su corazón y dice, y oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. La primera prioridad de una oración que provoca una reforma es la compasión. La compasión. El reformador es quebrantado por la ruina del pueblo de Dios. A mí me encantaba el fútbol. Era un ídolo en mi corazón. Y me costó mucho aceptarlo. Pero ustedes no lo saben, pero jugando fútbol me rompí el ligamento cruzado de la pierna derecha. Luego fui los cruzados, dicen, ¿no? Fui, me operé otra vez, me recuperé, volví a jugar y me rompí el de la izquierda. El Señor tiene sus maneras de hacernos entender sus propósitos. Pero ahora que el Señor ha cambiado mi corazón en cuanto al fútbol, y veo que hay tantas personas llenas de idolatría por eso, me congoja, me duele. Trae esa compasión, porque de la misma manera yo estaba enceguecido por una pasión. Eso fue lo que le pasó a Pablo cuando estaba en el Areópago en Atenas. ¿Se recuerdan en Hechos 17? Que él va y ve que tienen muchos ídolos y dice la escritura que su corazón ardía con indignación. Ese es el celo santo que dice el libro de los Salmos, tu celo me consume. Ese es el mismo celo santo cuando Jesús le dio vuelta a las mesas en el templo y les dijo que su casa no iba a ser casa de ladrones, sino casa de oración. Ese celo santo nos constriñe, hace que nuestro corazón se exprima y nos provoca a compasión. Eso es algo que no lo podemos provocar, que es dado por Dios. Un dato interesante de estos dos libros es que el primer capítulo de Esdras menciona que para empezar la reforma de reconstruir las paredes de Jerusalén, Dios avivó los espíritus, número uno del rey y el espíritu de la gente.
Y lo veo aquí en Argentina, lo veo aquí en esta iglesia, lo veo con todos estos hermanos de diferentes naciones, porque yo me siento igual. El Señor está llamando a sus siervos y despertándoles, estoy usando el lenguaje bíblico, despertando sus espíritus, formulando todas sus circunstancias, llamándolos a ser entrenados porque Él tiene un propósito de reformar a su pueblo. Y eso va más allá de nuestra capacidad o de lo bien o lo mal que hagamos las cosas. Es Dios el que lo está haciendo. Es un llamado que no se puede resistir. Y lo he mencionado varias veces esta semana, la obra de Dios es imparable. Es como un tren que viene a toda velocidad y Dios nos invita a subirnos antes de que sea demasiado tarde. Pero hay un peligro. El peligro es que ignoremos la zarza ardiente. Que la obra de Dios esté ahí y por diferentes situaciones de mi corazón no la busquemos, no seamos entrenados, no hagamos lo que Dios nos llama a hacer. Pero ¿cómo podemos ver esta compasión? La compasión que nos hace llorar. Miremos en el texto, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando, orando delante del Dios del cielo. No solo la compasión por el perdido nos debe llevar a tener esa congoja y ese duelo, nos produce aflicción. No podemos quedarnos igual. Cuando ven a un familiar que está en pecado o en una falsa doctrina, no nos podemos quedar igual. No nos debemos quedar igual. Debemos orar por ellos. Si se dan cuenta, esa es la idea central de este texto: orar antes de obrar. Muchas veces queremos inmediatamente hacer algo y tratar de solucionar las cosas. Y recordemos Proverbios 3, no nos podemos apoyar en nuestro propio entendimiento. La primera acción de este hombre que está apoyando el ministerio de predicación, el ministerio espiritual de Esdras, es orar. Y yo sé que aquí hay buenos hombres, los cuales tienen la misma compasión. Dediquémonos a orar. Y miren qué tipo de oración es. Es una oración llena de congoja, con duelo algunos días. No es solo de orar y ya. Debemos permanecer en oración en cuanto a esto. Y esa es una invitación abierta para nuestras congregaciones, a orar unidos por una misma causa. Y dice acá que él estuvo ayunando y orando delante de Dios, y eso nos habla de nuestra segunda prioridad, nuestra segunda propiedad, la humildad. La segunda propiedad de una oración que provoca una reforma es la humildad. El ayuno aquí y el cilicio nos habla sobre la aflicción del alma. Hay sacrificios que debemos de hacer cuando oramos. La oración involucra que pensemos en otras personas antes que nosotros. La oración también involucra que estemos delante del Dios que es santo y confesemos nuestros pecados. Lo vamos a ver en un momento. Y miren acá en el texto, y dice que él rogó, suplicó en el verso 5, suplicó al Dios del cielo. Suplicó con compasión, con humildad. Pero ¿por qué esta súplica? Porque solo Dios puede cambiar la circunstancia. Y aquí es donde quisiera que me pusiera mucha atención, y voy a tratar la manera de hacerlo de la forma más clara posible. Porque este tipo de tensiones levanta una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite la falsa doctrina? ¿Por qué Dios permite el falso evangelio? ¿Por qué Dios permite que en alguna área de nuestra linda Sudamérica no haya entrenamiento de pastores? O llegue tarde, o llegue después de un tiempo. Uno de nuestros hermanos preciosos me decía y me preguntaba: Samuel, ¿por qué pasaron 80 años para que llegara un entrenamiento pastoral a la selva? Yo no tengo la respuesta, no sé. Dios tiene sus propósitos. Pero la Biblia sí muestra claramente
que Dios permite la escasez de su palabra como juicio. Y solo por cuestión de tiempo y no perder su atención, les voy a leer Amós 8:11. Solo escuchen, por favor. Miren lo que dice Amós. He aquí vienen días, declara, y voy a utilizar el nombre, la transliteración del nombre en hebreo, Yahweh, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni de sed, sino de oír las palabras del Señor. Escuchen, por favor. Y vagarán de mar a mar, y del norte hasta el oriente andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no hay quien les envíe? ¿Y cómo serán enviados si Dios no los envía? De acuerdo a Amós 8, Dios en sus propósitos santos y soberanos restringe la obra de su palabra. Eso conlleva la obra del entrenamiento de hombres, la plantación de iglesias. Amados, nuestros países han estado bajo el juicio de Dios. Nos llegó tarde la reforma. Y nuestros pueblos han sido idólatras. Muy idólatras. Tú caminas en un barrio de lindo Buenos Aires y las personas están en los estadios. Y no es solo acá en Argentina, es en todas partes. Distraídos. Eso llora delante de la justicia de Dios. Y nuestros ancestros eran personas sanguinarias que mataban, destruían y se levantaron en contra de Dios. Toda Latinoamérica ha visto estos grandes imperios de civilizaciones antiguas y Dios apagó esos imperios. Tenemos sus ruinas. Es fuerte. La oscuridad que ha venido a través de la corona española y el catolicismo romano. Dios ha puesto su mano sobre nuestros países. Pero ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Es la respuesta de Habacuc. Y se la leo. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Porque me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión, la destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencillas y surge discordia. ¿Y por qué estoy citando a Habacuc? Porque Habacuc 2 habla acerca del eje de la reforma protestante. En Habacuc 2 ustedes pueden ver que el justo vivirá por la fe. Y ese fue el eje que Dios utilizó en la mente de Martín Lutero y otros reformadores. Pero venía de un profeta orando acongojado por el juicio de Dios sobre su pueblo. Debemos orar y rogar al Señor que envíe más siervos a su mies. Debemos orar al Señor que transforme nuestros pueblos. Debemos orar con compasión, con humildad, volvernos a Él. Debemos orar por aquellos que Dios está levantando como ministros de su palabra. Debemos orar por nuestros pastores, por los maestros de seminario, porque en eso está la respuesta divina para la oscuridad y la ignorancia bíblica. Miremos acá, verso 5 de Nehemías. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. En esta prioridad vemos el respeto a Dios. El respeto, y me encanta esta palabra en español, el loor. ¿Saben qué es loor? Es del español antiguo. Me encanta porque no está en inglés, no la encuentro en inglés. El loor significa el dar adoración y atribuir la dignidad que el objeto de mi adoración merece. Darle loor.
desde el punto de vista bíblico, el único que merece el loor es Dios. Y vemos acá que en la oración de ruego, en esta oración de ruego, compasión, humildad, hay un aspecto de adoración. Atribuir a Dios lo que solo a Él se le puede atribuir, que es su gloria. Dice acá que Yahweh, el nombre del pacto, es Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia. Así que nuestra oración debe ser acompañada de un respeto sobrio, porque estamos hablando con el Dios que creó el universo, pero también con el Dios que es todopoderoso y es santo. Nuestra oración debe estar acompañada de loor, recordando quién es Él. Y eso calma nuestras mentes. Cuando oramos a Dios en un momento de tribulación, cuando el Señor nos lleva a compasión y oramos por el perdido, existe esta angustia, esta tensión. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pero cuando traemos a mente su deidad y quién es Él, apacigua nuestros pensamientos y nos ayuda a pensar sus pensamientos. Y sobre este fundamento descansa nuestra esperanza en la persona de Dios. Hasta el momento tenemos estos diferentes aspectos de la oración que causa una reforma. Orar antes de obrar. El primero es la compasión, el segundo es la humildad, el tercero es el respeto, el cuarto es el loor. Y nos podemos preguntar, pero ¿y qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo pensar acerca de esto en mi mente o en mi vida? Y te hago esta pregunta. Cuando nos acercamos a Dios, reclamando su poder sin reverencia, su santidad, sin respeto, perdemos de perspectiva quién es Dios. Cuando adoro a Dios y adoro la revelación de Él en sus escrituras, puedo entender lo que Dios sí puede hacer en mi vida. Y muchas veces nosotros podemos ser tentados a dudar de la soberanía de Dios, que tiene el control de todas las cosas. No sé si les ha pasado, pero me ha pasado a mí que cuando hay una crisis difícil, hay una tentación para estar enojado con Dios y llenarnos de amargura. Para el creyente puede ser solo una tentación, donde Dios puede ayudarnos a entender sus propósitos en la manera que Él desea, pero también donde podemos confiar plenamente en lo que Dios está haciendo, a pesar del dolor o a pesar de la dificultad. En cuanto al sentido de la reforma, cuando Nehemías estaba viendo los muros caídos de Jerusalén, podía ser el tentado a atribuirle despropósito a Dios y pensar de que Dios no es Dios. Por eso tenemos que darle loor. Ahora miremos el verso 6. Porque Él es el que guarda sus mandamientos, Él ama a los que guardan sus mandamientos. Y le pide que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tu siervo. Le suplica que pueda inclinar sus oídos. No es como la persona que piensa que puede hacer que Dios haga cosas y utiliza a Dios como una varita mágica, donde Dios simplemente es el Todopoderoso que les va a hacer el favor que desea. Miren la actitud de Nehemías. Le dice, por favor que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Y ahora en el final de esa parte tenemos la otra propiedad de la oración, la confesión. Esta es nuestra quinta propiedad de una oración que trae una reforma. Miren lo que dice, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste perdón a Dios por los pecados de alguien más? O tal vez le pediste perdón
a Dios por los pecados de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos o de tu presidente o de tu país. Qué interesante, ¿no? Es totalmente un paradigma nuevo para la oración, el orar por otros. Y para mí, el estudiar esto ha sido totalmente un impacto. Yo no lo miraba así, pero es innegable que en la Escritura vemos cuando una persona se levanta en la brecha y ora por otros y pide perdón por sus pecados. El modelo, lo acabo de mencionar, es Jesucristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí Nehemías está orando y está pidiendo perdón por sus pecados y por los pecados de su pueblo. ¿No será ese elemento, el elemento que Dios está esperando que podamos orar? La propiedad que nos falta en nuestra oración para que nuestra oración sea eficaz. Ahora les invito a que vayan conmigo a un pasaje conocido, a Hechos capítulo 7. Y si quieren dejar su dedo o su pluma en Nehemías, vamos a regresar ahí un momento. Pero quiero ilustrar esto tan importante en el contexto de la obra de Dios, en el contexto de la reforma. Aquí en Hechos 7 tenemos el génesis, el principio de la iglesia. Hechos explica cómo la iglesia se formó y qué fue lo que pasó en los primeros años de la iglesia. El libro de Hechos siempre lo vemos de ver de una forma descriptiva, no prescriptiva, pero es importante porque nos va a ilustrar acá en el sermón de Esteban, nos va a ilustrar cómo debemos orar cuando confesamos nuestro pecado y el pecado de otras personas. Por favor, ponga sus ojos en el verso 57 de Hechos 7. Hechos 7, 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él. ¿Qué fue lo que pasó? Esteban predicó un sermón expositivo acerca de la persona de Jesús a través de todas las narrativas importantes del Antiguo Testamento. Y los fariseos no querían escucharlo. Así le puede pasar a uno de nuestros estudiantes, los cuales van a ser enviados a predicar y las personas no quieren escuchar el mensaje. Miren lo que dice acá el verso 58. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. La sangre de los mártires es la semilla de la reforma, de un avivamiento. Verso 57. Y mientras apedraban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, por favor, castígalos. Que les parta un rayo. No. Señor, que siempre sean pobres. No. Que pierdan todos los partidos. No. Miren lo que dice. No les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuál es el pecado que Esteban estaba hablando? El asesinato de un cristiano. Qué importante para nosotros es orar. ¿Qué si Dios a uno de estos pequeños decide que su sangre sea derramada por causa del evangelio? ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo otros han orado? Y dice acá: no les tomes en cuenta este pecado. El pecado de asesinar al mensajero, al portador de las buenas nuevas. Habiendo dicho esto, durmió. Me encanta la escritura. Mire, dice acá:
8:1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Qué interesante comentario del doctor Lucas. Estaba de acuerdo completamente con su muerte. Ahora regresemos a nuestro texto base, a Nehemías, capítulo 1, por favor. Y mientras lo buscan de regreso, quisiera hacer énfasis en la confesión que Dios escucha. Es una confesión llena de compasión, una confesión humilde. Es una confesión que le da loor a Dios. Es una confesión sincera, pero también es una confesión desinteresada. En la oración expositiva, cuando digo expositiva, es una oración apegada al texto. Oro como el texto me enseña a orar. Cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, el Señor simplemente los caminó en una teología de oración. Y nos enseña a orar. Y si nos preguntamos, ¿cómo podemos acompañar a los siervos de Dios, los cuales están siendo entrenados en nuestra iglesia para predicar expositivamente? Con una oración expositiva. Debemos crecer en la forma en que confesamos nuestros pecados a Dios. Y basado en este texto podemos decir en la forma en que confesamos y pedimos el perdón por los pecados de alguien más. Que no nos quede duda de eso. Eso es un acto de amor. Especialmente cuando alguien peca contra nosotros. Qué difícil es pedir perdón por alguien que ha pecado contra mí. Y miren, no tenemos que elaborar mucho. Aprendemos de Esteban, el mártir. Padre, perdónale este pecado. Sencillo. Eso sana nuestro corazón y nos hace estar libres de amargura. Diría yo, previene la amargura. Regresamos a nuestro texto base en Nehemías y miremos ahora al final del verso 6, confesando los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Nuestra sexta propiedad de la oración que provoca una reforma, orar antes de obrar, es esta: orar con entendimiento bíblico. Y lo acabo de mencionar, una oración expositiva. Orar basado en lo que dice el texto. Por eso es tan importante que cuando oramos por el perdido, oramos con el corazón de Dios que se ha revelado en las Escrituras. Oramos con los pensamientos de Dios que nos ha dado en su palabra. Cuando oramos por la transformación de nuestros pueblos, oramos de acuerdo con el entendimiento que Dios nos da. Y si nos falta entendimiento, oramos que el Señor abra nuestras mentes y nos dé de su sabiduría. Noten que en el verso 8, Nehemías conoce su Biblia, conoce el Antiguo Testamento y está citando el libro de Deuteronomio y habla de el axis entre la condenación que trae maldición por la desobediencia y la bendición que viene por la obediencia que vemos en Deuteronomio 28. Y cita, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. De manera práctica, ese versículo se aplica al pueblo de Israel y como principio se aplica cuando desobedecemos. Algo triste en Estados Unidos es que la inmigración es parte del juicio de Dios. Dios ha puesto su mano sobre nuestros pueblos de muchas maneras donde la vida no puede suceder y hay que emigrar, hay que buscar un mejor lugar. Aquí dice así, dice, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Verso 9, pero, me encantan los peros de Dios. Si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís,
aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí yo los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. En el sentido primario de este versículo le está hablando al pueblo de Israel, si en la promesa, o diría yo en la ley, que tiene una promesa: si me obedecen, si me obedecen, los voy a bendecir y los traeré. Si me desobedecen, si son infieles, los voy a dispersar. Y quiero hacer un paréntesis, ilustrarlo de forma natural el día de hoy. Todos hemos visto lo que Dios ha permitido en El Salvador, un pequeño país que tenía el mayor índice de asesinatos per cápita. ¿Saben de El Salvador? Y Dios levanta a un hombre con valores morales pegados a la Escritura. Yo no podría decir que él es salvo o que es cristiano, pero sí que Dios lo ha usado como un rey justo, el cual ha traído justicia a su pueblo. Yo he visto con mis propios ojos personas que están viviendo en Estados Unidos que huyeron por la situación económica y la situación de violencia y de las maras, la Mara Salvatrucha, así se llama, es una organización criminal. Y Dios le permite a este hombre encarcelar a todos los criminales y traer paz. Muchos salvadoreños que están viviendo en Estados Unidos empezaron a regresar al Salvador. Inclusive la iglesia que plantó a Cornerstone empezaron una misión en El Salvador porque hay paz. Se puede leer la Biblia, se puede predicar. El Salvador había llegado antes de este presidente. El Salvador llegó a un punto donde a los pastores les pedían dinero para tener abierta la iglesia. Eran exhortados. ¿Cómo se dice? Exhortas. Eso. Gracias. Sí. Les pedían dinero. Inclusive eso pasa en mi país. Gente que está en la cárcel le pide dinero a otras personas y si no lo hacen le dicen: voy a matar a tu mamá, sé dónde vives, mira, tengo esta foto tuya. Y los pastores, muchos tenían mucho miedo y tenían que darle dinero a estas organizaciones criminales. Pero Dios permite, levanta un gobernante que actúa conforme sus principios en cuanto a la justicia y hay paz. Y ahora hay una oportunidad abierta para el evangelio. Y miren, miremos de nuevo el texto. Ahora mirémoslo en el texto. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar ahí mi nombre. Dios es justo y es bueno. Pero qué mejor sería, no solo para tener una buena vida, pero qué mejor que regresen por el tipo de iglesia donde se predica la palabra de Dios. Que vayan a San Justo porque ahí está el entrenamiento. Que vayan a San Justo porque ahí está la predicación, porque hay una iglesia viva. Y que puedan regresar a sus pueblos. Es Dios redimiendo su juicio en las naciones. Y esa es la oración de Nehemías. La oración está basada en: Señor, perdónanos porque hemos sido infieles a ti. Señor, perdónanos, pero también, Señor, bendícenos cuando caminemos en tus mandamientos. Ahora, la séptima propiedad de una oración que trae una reforma, orar antes de obrar, es la esperanza. La esperanza. Y en esto quiero explicarles un concepto muy lindo y espero que les sea de edificación como lo ha sido para mí. La palabra esperanza en el hebreo se puede explicar de esta manera. ¿Se recuerdan cuando Noé estaba en el arca y había llovido tanto tiempo y estaba esperando y manda una palomita y regresa porque no había encontrado dónde? Eso de estar en el arca esperando, cuando va la palomita, esa tensión es esperanza. Esa tensión de estoy esperando en lo que Dios va a hacer y espero pacientemente. ¿Puedo sostenerme en las promesas de Dios para que Dios cumpla lo que ha prometido en su palabra? Esa esperanza, esa tensión que hay,
Esperar en el Señor a pesar de cuán difícil es la esperanza de Nehemías acá en el verso 10. Mírenlo y dice, y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Ahora, Nehemías repite las palabras de Dios a Dios. Tú los redimiste, son tuyos. Lo mismo es con un área remota en la Amazonía. Dios tiene a sus redimidos, Dios tiene a su remanente. Debemos orar, Señor, tú redimiste a esa comunidad. Tú los has llamado por amor de tu nombre. Son tuyos. Y mira la rogativa que le profesa a Dios. Dice, te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia de tu nombre. Una implicación práctica: debemos orar con otras personas. Es importante que los hombres se reúnan a orar. Gracias a Dios, en nuestra iglesia nosotros nos reunimos a orar. Tenemos reuniones de oración, tenemos inclusive una cadena de oración donde se ora 24 horas. Y las personas mandan sus peticiones y el domingo en la noche se manda el correo electrónico a todos los miembros con todas las peticiones y se le pide a una persona que si puede orar 1 hora en el día. Entonces a mí me toca el de las 4 de la tarde y tengo que orar a esa hora, o a otra persona le tome así, o que oren durante la semana acerca de las peticiones. También el domingo antes del servicio nosotros tenemos un grupo de hombres y mujeres que se reúnen a orar antes del servicio. A eso Charles Spurgeon le llamaba la caldera. Tenía personas orando antes de que él predicara. Inclusive en nuestra iglesia Dios nos ha dado el privilegio como líderes y los ancianos nos reunimos antes de que empiezan todas las actividades. Nuestras actividades empiezan a las 9 de la mañana y nuestra oración, la oración de los ancianos, es a las 8:30. Y debemos preguntarnos, amados, ¿cuándo fue la última vez que llamé a un hermano para orar por el pueblo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nos reunimos y oramos por esta situación en este país? Y si ya lo hemos hecho, sigámoslo haciendo. Pero que no nos pase que dejemos de orar. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, orad para no entrar en tentación. Y luego vemos alrededor del Nuevo Testamento que nos dice que debemos orar sin cesar. Y miremos acá, te ruego, Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverencia de tu nombre. Y ahora le pide el deseo del corazón: haz prosperar. Está bien, después de todos estos elementos, de todas estas propiedades, el pedirle a Dios que nos haga prosperar. Pero si se dan cuenta, no es una prosperidad material, es una prosperidad en cuanto a los planes de Dios. Pero eso requiere elementos físicos, requiere personas, requiere recursos económicos. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. O está hablando del rey. Era yo entonces copero del rey. 2 cosas en la esperanza. Es una esperanza informada del propósito de Dios y es una esperanza que desea el favor de Dios. Mi esperanza última en que Dios conteste es que pueda obtener su favor. Esta semana escuchaba de muchos hombres donde hay serias situaciones, serios problemas en algunas congregaciones y no están de acuerdo con las diferentes convicciones. Dios está haciendo una obra en sus corazones, pero no tienen influencia. Vemos a Nehemías que desea una reforma, que tiene eso en su corazón, en su mente, pero está esperando en Dios para que Dios le dé favor con el liderazgo. Dios le dé favor con el rey. Ahora miremos el verso 1 para ver qué pasó. Dios contestó la oración, ¿o no? El capítulo 2. Aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, estando ya él vino delante de él,
Tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia, no les permitían estar triste. Y el rey me dijo, ¿por qué estás triste? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Y dije al rey, viva para siempre el rey. Como no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolado y sus puertas han sido consumidas por el fuego. El rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Entonces oré al Dios del cielo. Aquí en la literatura hebrea repiten lo que ya han presentado. Eso de oré al Dios del cielo es la oración que acabamos de examinar. Y dice, y respondí al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme. Y yo le di un plazo fijo. Cuando oramos tenemos que tener un plan. Nehemías tenía un plan. Le estaba presentando, es lo que dice Proverbios 3. Encomienda a Jehová tus caminos y él hará. Nosotros hacemos planes con la mejor de nuestra capacidad y se los presentamos al Dios vivo para que él pueda decidir y nos dé favor con las personas que debemos tener favor, siempre y cuando es de acuerdo a sus propósitos. De manera personal debemos entender que la obra de Dios es su obra y él desea que la hagamos a su manera. Debemos examinar nuestro corazón y ver que debe haber un quebranto por el perdido y buscarle a él en oración si no lo hay. De manera familiar, ante el pecado o la decadencia en el hogar o inclusive en algunas congregaciones, nosotros debemos confesar, hemos pecado y volvernos a Dios de todo corazón. En el aspecto doctrinal, siempre nuestras oraciones deben estar cimentadas y fundamentadas en la palabra de Dios porque Él es el autor. Oramos con las palabras de Dios, oramos a Dios con sus palabras. Vemos también que el que nos ha llamado a tener una reforma y ser avivados en nuestros corazones es el Dios vivo. Antes de orar, debemos orar. Antes de levantar los muros, debemos doblar rodillas. Antes de hablar a los hombres, debemos clamar al Dios del cielo. Una oración que Dios usa para traer una reforma no nace de la autosuficiencia, sino de un corazón quebrantado, informado por la palabra de Dios y sostenido por la esperanza que solo Él puede cambiar la circunstancia. Por eso debemos orar expositivamente, con estas 7 propiedades, con compasión, humildad, respeto, loor, confesión, entendimiento bíblico y esperanza. Porque el verdadero reformador o la persona que desea ver la obra de Dios se pone de rodillas antes de ponerse de pie. Así que les invito en esta mañana a orar, si me permiten orar. Claro. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu infinito amor tú nos has permitido coincidir de diferentes pueblos, de diferentes naciones, diferentes culturas, Señor, en esta mañana, en tu casa. En esta ciudad, Señor, que tú has escogido, porque ha sido tu beneplácito, Señor. Señor, y tú has levantado hombres valientes y familias piadosas para hacer tu voluntad. Mi Señor, cuánto deseamos ver a tus redimidos crecer, a tus redimidos, Señor, caminar en tu verdad, y que muchos de nuestros pueblos se vuelvan de todo corazón a ti, Señor. Enséñanos a orar de una manera que te agrade a ti, Señor. Te suplicamos por el perdido, que tú le salves y le rescates, Señor. Señor, y que tú envíes a aquellos los cuales tú has escogido para pastorear, apacentar, predicar, enseñar, aconsejar.
Señor, y que tú abra los oídos de aquellos los cuales reciben tu palabra, los preciosos pies de los que anuncian tu evangelio, Señor. Y que muchos se vuelvan a ti para que se complete el número de los redimidos. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En Cristo oramos. Amén. Amén. Muchísimas gracias.